Bien, pues bienvenidos a todos, un saludo fraternal, también un saludo para aquellos que nos siguen a través de redes sociales. La bendición del Señor sea con todos nosotros. Así que vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a, como suelo decir, a olvidarnos de todo aquello que nos preocupe y nos ocupe. Vamos a centrarnos en la palabra de Dios y a confiar en que los problemas próximos el Señor nos va a ayudar a resolverlos. Dios es bueno, nos ama, nos cuida, como he dicho antes, nos protege y también nos provee de toda nuestra necesidad. Pero para eso nosotros tenemos que intentar que el reino de Dios avance, preocuparnos del reino de Dios, y entonces tenemos la promesa de que Él va a suplir todo lo que necesitemos. Así que descansa esta mañana en el Señor, céntrate en su palabra, porque Él quiere hablarnos como cada domingo, como cada día. Él tiene un mensaje para sus hijos. Seguimos tratando el tema de efectos y consecuencias de una vida plena. Hemos nacido para ser vencedores, no para ser personas vencidas. El que está con nosotros es mucho más fuerte que el que está en nuestra contra. Y nosotros estamos, por tanto, en el lado del vencedor, de Cristo, que venció la muerte, venció a Satanás. Y esa victoria nos corresponde. Y Dios quiere, Jesucristo quiere que vivamos una vida plena y abundante. Dios quiere que esa vida y abundante sea una realidad, no sea algo que está escrito en la Biblia, pero que no es aplicable a nosotros. Dios quiere que disfrutemos de esos efectos y esas consecuencias que tiene cuando vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, que es la vida plena, abundante. Es como un anticipo de la vida eterna acá. La vida cristiana auténtica consiste en andar siempre en la perfecta voluntad de Dios. Cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, dejamos de vivir esa vida abundante. Por eso nuestra vida debe honrar y debe agradar siempre a Dios. Hablábamos de que la idolatría nos contamina. Idolatría significa adoración que se da a los ídolos, sean del tipo que sean. No necesariamente son imágenes de escayola o de madera o de barro, sino cualquier cosa que pongamos por delante de Dios se convierte en un ídolo para nosotros. Vimos también que la misión y una de las funciones principales del Espíritu Santo es guiarnos para que podamos vivir esa vida plena y abundante que Cristo nos ofrece, porque Él nos capacita, el Espíritu Santo, para vivir esa vida plena, esa vida que también le agrada a Dios y también nos hace ser valientes para presentar el Evangelio, para dar testimonio, para testificar de Cristo a la gente que nos rodea, que vive en oscuridad, en ignorancia, ignorando a Dios y en pecado. Y Dios quiere que seamos luz para esa gente que vive en oscuridad. El Espíritu Santo también nos enseña y nos recuerda y nos abre el entendimiento. Estamos estudiando profundamente el tema de la obra del Espíritu Santo en la escuela bíblica. Y decíamos que Dios, el Espíritu Santo, nos revela, pero nos revela algo que ya tenemos nosotros en la mente porque hemos estudiado, hemos meditado en la palabra de Dios. Si tú no lees, si tú no escudriñas, si no meditas en la palabra de Dios, nada vas a tener en la mente y por tanto nada te puede revelar el Espíritu Santo. Tú estate tranquilo, lee, medita, estudia, almacena toda esa información en tu corazón o en tu mente y en el momento determinado que necesites que el Espíritu Santo te lo revele, te lo va a revelar. Pero si tu mente está vacía, si no estudias, si no meditas, si no lees la palabra de Dios, jamás vas a poder recibir la revelación del Espíritu Santo. ¿Comprendéis? Hablamos también la semana pasada sobre el pecado imperdonable, también llamado la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y decíamos que el pecado imperdonable no es una acción puntual que se hace en un momento determinado, sino un rechazo continuo y deliberado
de la obra del Espíritu Santo, que no es otra que convencernos de que somos pecadores. Cuando rechazamos esa convicción, no podemos recibir el perdón de Dios, porque el perdón de Dios viene a través de hemos sido convencidos de que somos pecadores, nos arrepentimos, pedimos perdón y entonces Dios nos perdona. Cuando escuchamos la convicción del Espíritu Santo pero la rechazamos, estamos cerrándole la puerta a Dios para que nos pueda perdonar. Dios quiere perdonarnos, pero si no te dejas convencer por el Espíritu Santo, aceptas esa convicción de que eres pecador, jamás puedes ser perdonado. De ahí que se le llama pecado imperdonable. No que Dios no quiera perdonar, sino que cerramos la puerta a que Dios nos pueda perdonar con nuestra actitud y rechazo a la obra del Espíritu Santo y a la obra de Cristo, porque el Espíritu Santo siempre nos va a revelar a Jesucristo y lo que hizo. Bien, estamos tratando y analizando las palabras de Jesús también en el Evangelio de Juan, capítulo 14, que vamos a repasar los versículos que estamos estudiando. Se encuentran a partir del 23 al 27, que vamos a repasar. Dice que respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Verso 24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que de verdad ama a Dios, no de boca sino de corazón, le obedece. Es lo que está diciendo aquí el apóstol. Jesús está diciendo precisamente eso, del que dice que ama a Dios, obedece a Dios. El que no le ama es aquel que no le obedece, aunque lo diga de boca. Por eso hay que amar a Dios como Dios dice que hay que amarlo. Amarlo sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es el gran mandamiento de Jesús, que los pone en la misma línea, el amor a Dios y el amor a los hermanos. Si tú dices que amas a Dios pero no amas a tus hermanos, estás engañándote a ti mismo, porque en realidad no le amas a Dios y no le obedeces. Jesús es bien claro, el que no me ama es aquel que no me obedece. El que conoce mi palabra y la obvia, o sea, no la obedece, no la acepta. Versículo 25, os he dicho estas cosas estando aún con vosotros. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi lugar, en mi nombre, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La semana pasada estuvimos hablando de la paz. Hoy vamos a desglosar las últimas palabras del verso 27, que dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hablamos sobre el regalo precioso de la paz de Dios, la cual se experimenta cuando nos sentimos perdonados por Él. Esa es la paz real y la paz auténtica. Como suelo decir yo casi siempre o siempre, la paz que nos ofrece el mundo desaparece cuando vienen los problemas. Pero la paz de sentirnos perdonados por Dios, la paz con Dios y la paz de Dios perdura y permanece aún en medio de los problemas. Por eso en el versículo termina con estas palabras, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esto es, digamos que es un añadido a la exhortación que encontramos en el versículo 1. Juan 14:1 nos dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Jesús aquí nos transmite y nos comunica que el producto, el resultado de nuestra fe y confianza, de nuestra sujeción también y ser guiados por el ayudador, por el Espíritu Santo, nos traerá paz y nos dará valentía.
Eso es lo que nos quiere transmitir, que no tengamos temor, que seamos valientes, que el Espíritu Santo nos guía, que el poder de su Espíritu está en nosotros, si hemos nacido de nuevo realmente. Aquí hay unos, digamos, principios de aplicación. Por ejemplo, principios de aplicación son, por poner un ejemplo, en términos sanitarios, es como dosificar el tratamiento que un doctor o una doctora te manda. También es el prospecto que encontramos dentro de las cajitas de las medicinas, o sea, las instrucciones para que esa medicina produzca efecto. Por eso los principios de aplicación, para entender lo que Jesús nos está transmitiendo, primero es que debemos confiar plenamente en la persona del Hijo, en la persona de Jesucristo, en sus palabras y en lo que Él hizo, en su obra. Tenemos que tener la certeza clara de lo que Jesús hizo, que no es algo, digamos, místico, algo que no sabemos apreciarlo, porque no lo entendemos de verdad. Tenemos que entenderlo no solamente con la mente, sino con el corazón. El corazón tiene que estar abierto a entender que la persona de Jesucristo se hizo hombre, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, se hizo hombre en la persona de Jesucristo, y que sus palabras y su obra fueron reales y fueron auténticas. ¿Estáis comprendiendo? Esa es la primera aplicación que debemos hacer para que no se turbe nuestro corazón ni tengamos temor. Él es la verdad. Jesucristo no miente. La palabra de Dios dice que no engañó jamás a nadie, ni le hizo daño a nadie jamás. Ahora, ¿qué es la verdad? Vamos a tratar hoy de lo que es la verdad, porque se habla mucho de la verdad, pero vamos a profundizar en lo que es la verdad. Una de las definiciones de la verdad es conformidad entre lo que se dice, se siente y se piensa. O sea, lo que decimos esté de acuerdo con lo que sentimos y con lo que pensamos. Eso es una definición de la RAE, de la Real Academia Española de la Lengua. Y es un término que frecuentemente se halla en la Biblia, pero que es difícil de definir. El propio Pilatos le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Recordáis en el Evangelio de Juan, capítulo 18? Se usa poco, esta palabra, la verdad, se usa poco, digamos, en el sentido intelectual y se define de la misma manera. Y tiene también otro enfoque, es, a saber, la concordancia entre una afirmación y el hecho a que se refiere esa afirmación. Tienen que coincidir la afirmación que demos sobre algo, sobre ese algo. ¿Estáis comprendiendo? En la Biblia se emplea principalmente en sentido moral, como un atributo de una persona honrada, íntegra, que jamás miente. Yo pregunto, ¿nosotros somos personas íntegras? ¿Tenemos un corazón íntegro? Si tienes un corazón íntegro, jamás debes mentir. Y no hay mentiras pequeñas, mentiras rosas, rojas, azules, verdes. Todo lo que falte a la verdad es mentira. Tampoco hay mentiras grandes ni pequeñas. Existe la mentira. Es lo mismo que el pecado. No hay escala de pecados. Existe el pecado, que es hacer cosas que le desagradan a Dios. Hacer cosas que desobedecen la palabra de Dios. Todo se llama pecado. Y no hay pecados grandes, pequeños. La religión tradicional habla de pecados mortales, pecados veniales. Pero yo no encuentro eso en la Biblia por ningún lado. La Biblia habla de pecado. Y pecado es fallar al blanco. Y vivir en pecado es vivir continuamente fallando, sabiendo que estamos fallando. ¿Fallándole a quién? A Dios. ¿Estáis comprendiendo? En el Antiguo Testamento, verdad es traducción de varios vocablos hebreos, especialmente emet, derivado del verbo amán,
de donde viene también la bien conocida palabra amén, ¿verdad? ¿Qué significa amén? No significa así sea. Significa que yo creo de verdad lo que estoy escuchando. Que lo que estoy escuchando es la verdad. A veces hay conceptos equivocados. Si tú no crees algo, no digas amén, porque estás mintiendo, está faltando a la verdad. Amén significa sostener, estar bien fundamentado, firme, seguro, estable en lo que estoy oyendo. Y por eso digo amén. A veces os engaño y os pongo trampas. Y cuando tenéis que decir que no, como es la costumbre, la tradición de decir amén a todo. Y a veces no nos damos cuenta ni de lo que nos preguntan. Nada más que decimos amén porque lo ha dicho el pastor. Tenemos que estar convencidos cuando decimos amén, convencidos realmente de lo que hemos escuchado y que estamos de acuerdo. Amén. La idea tras las afirmaciones bíblicas no es tanto que Dios es el Dios verdadero, que eso lo sabemos todos. Es un Dios que en contraste con las deidades impostoras que hay en la sociedad y falsas, sino más bien que es un Dios veraz, que lo que dice es verdad y además digno de fidelidad, es fideligno, que se puede confiar en Él, en el cual se puede apoyar cada creyente. Y a menudo esto se une con la palabra, con la cualidad de Dios, otra cualidad, otro atributo de Dios, que es la misericordia, ponernos en el lugar del que sufre. En los Salmos a la palabra de Dios se le llama verdad, como asimismo sus mandamientos y su ley también se le llama verdad. En el Nuevo Testamento la palabra verdad es una afirmación de que Dios es verdad, verdadero. Asimismo Jesús osadamente, porque él podía hacerlo, afirma ser la verdad. En Juan 14:6 lo vemos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No cualquier verdad, sino la verdad auténtica. Jesús dijo y afirmó ser la verdad. Y nosotros que somos su cuerpo, que estamos hoy en día, somos sus pies y sus manos, su cuerpo, que Él actúa a través de nosotros. Si la cabeza no miente, el cuerpo tampoco debe mentir. No sé si captáis la idea. La mentira yo la suelo llamar también, como entre otras cosas, como el deporte nacional. Mentimos a veces por sistema y a veces incluso nos creemos nuestras propias mentiras. Nos engañamos a nosotros mismos. Qué duro es eso y qué necio, porque está bien que alguien te pueda engañar, pero que tú mismo te engañes faltando a la verdad, sabiendo que lo que afirmas no es verdad. Juan, Pablo y Santiago afirman que la verdad es a la vez algo que Cristo personifica y que Él trajo. Otra afirmación es que el Espíritu Santo se le llama el Espíritu de verdad. O sea, todo lo relacionado con Dios habla de verdad. De Jesús se dice que es el pan verdadero que ha bajado del cielo, que es la comida espiritual verdadera, la vid verdadera, la luz verdadera. Repito, todo lo que está relacionado con Dios enfoca la verdad. Por lo tanto, como hijo de Dios, el creyente debe reflejar en su vida la verdad que caracteriza a Dios y que personificó Jesucristo, quien sobre todo busca, ¿qué busca Dios? Verdaderos adoradores.
no falsos ni medios, verdaderos, auténticos. En Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15, Pablo nos exhorta de la siguiente manera, porque les exhorta a los efesios, pero es una exhortación para la iglesia contemporánea también. Dice, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, por artimañas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuáles son las artimañas del error? Las mentiras. Verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, en nuestra cabeza. Esto es Cristo. Hablar la verdad con amor, es lo que está diciendo aquí Pablo. Debemos contagiar a la gente de la verdad, pero hacerlo con amor. Hablar la verdad es una prueba de amor. Hablar mentira es todo lo contrario. El que ama de verdad no miente. Nos hace creer, esa verdad con amor nos hace crecer en todos los sentidos, hasta parecernos cada vez más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que somos nosotros, la Iglesia. ¿Entendéis? Efesios capítulo 4, verso 25, dice también Pablo, por lo cual, desechando la mentira. ¿Desechar qué significa desechar? Echar a la basura. La mentira, hablad en imperativo, como una orden, como un mandamiento, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 1, también nos dice, va en concordancia con lo que dice Pablo, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Hermanos, la mentira y el engaño es algo muy usual en la sociedad en la que vivimos. No podemos fiarnos de nadie, ¿verdad? No deberíamos, dentro de la Iglesia, que ocurriera esto. Deberíamos fiarnos los unos de los otros, ¿verdad? Deberíamos, por ejemplo, os puedo poner un ejemplo, que se le caiga la cartera a un hermano con 500 euros y se vaya a su casa y se la encuentra a otro hermano. Ese hermano que dice, se me ha caído la cartera en la iglesia, debería estar seguro de que nadie se va a aprovechar. ¿Verdad? ¿Verdad? En la sociedad hay mucha mentira y hay mucho engaño, infidelidad y engaño en el matrimonio. Eso abunda, de ahí la cantidad de divorcios que existen. Pero el problema es que también ocurre en la iglesia, que hay infidelidades y engaño dentro de los matrimonios. Qué pena. Hoy en día un récord de matrimonio son 3 o 4 años, ¿verdad? Marisa y yo cumplimos el 1 de agosto 50 años. No sé si será un récord, no sé, pero estará cerca. Pero es que todos los cristianos deberíamos ser así. El matrimonio es hasta que la muerte nos separe y tenemos que ser fieles los unos a los otros. El engaño crea problemas, muchos problemas, la mentira, la infidelidad. Mentiras en los negocios, en el comercio. Si pueden, te engañan. En vez de darte 1 kilo, te dan 900 gramos. Cuando salen a vender los vendedores, su producto siempre es mejor que el otro. Y a lo mejor es mentira. Es mejor el otro que el tuyo. Pero existe la mentira en el comercio y en la empresa. Mentiras también para conseguir un propósito.
quizá para conseguir dinero fácil. A veces mentimos. No somos fieles con Hacienda, ¿verdad? Esto es un problema que habría que estudiar dentro de la Iglesia. Nos cuesta. Hacienda somos todos, pero no todos pagan lo que tienen que pagar, ¿verdad? La Biblia dice que nos sometamos a las autoridades y que aceptemos las leyes. Si tú tienes que pagar Hacienda es porque ganas dinero. Y siempre se suele llamar a alguien, a algún asesor, oye, que me sale la declaración de renta a pagar mucho, mira a ver cómo lo haces. ¡Miente! Para pagar menos. ¿Estoy hablando claro o ocurre o es que me lo estoy inventando yo? Todo esto nos lleva a la infidelidad y a no ser felices ni tener gozo, porque estamos saltándonos las leyes de Dios. Y esto lleva a que las relaciones personales no funcionen como deben funcionar, en el matrimonio, en la familia, en los negocios, en nuestros trabajos. Una mentira piadosa, que sigue siendo una mentira, puede parecer más fácil de digerir que la verdad auténtica. Pero Dios nos ha bendecido y la palabra de Dios nos enseña que con la ayuda del Espíritu Santo podemos llevar la verdad total a la vida de los demás. Que los demás no encuentren jamás que mentimos. ¿Sabéis que para ser mentiroso hay que tener buena memoria? Y a veces nosotros mismos nos delatamos porque no nos acordamos de la mentira que dijimos, pero el que la recibió sí se acuerda y se da cuenta que tú le dijiste una cosa y después dices otra. Por eso repito, hay que tener mucha buena memoria para ser mentiroso. Una verdad te puede hacer daño, pero una mentira te puede matar. Hablo espiritualmente hablando. Por eso tenemos que predicar el Evangelio de la verdad. El Evangelio de Cristo, que es la verdad. Sin adulterar. Porque cuando tú adulteras, cambias algo del mensaje de Cristo, estás mintiéndole a la gente. Cuando tú defiendes y proteges al pecador, estás violando la palabra de Dios. Al pecador hay que amarlo, hay que exhortarlo a que deje de pecar, pero jamás protegerlo. Porque cuando tú le das una palmadita en la espalda a un pecador, sin exhortarlo y decirle que cambie de vida, estás haciéndole un daño en vez de un bien. No sé si captáis la idea. No hay que desechar al pecador, hay que amarlo. Pero una de las pruebas de amor es exhortarlo a que cambie de vida. Y ahí es cuando le estás ayudando. El darle palmaditas en la espalda y decir la típica frase, el Señor sabe. Pues claro que el Señor lo sabe, y tú también lo sabes. Pues dile la verdad, no le mientas. En el caso del Evangelio lo que sí debemos es transmitir la verdad siempre mezclada con el amor. Cuando en nosotros rebose el amor de Dios, la verdad se va a convertir en un hermoso regalo para los demás y la aceptarán. Siempre que se predique el Evangelio, siempre que prediquemos la verdad, tenemos que hacerlo con amor. Son complementos, la verdad y el amor caminan juntos. Salmo 85, versículo 10. La misericordia, el amor y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Tremendo. El amor, la misericordia y la verdad siempre deben caminar juntas. La justicia y la paz deben convivir en armonía. Justicia sabéis lo que significa, ¿verdad? Dar a cada uno lo que merecen sus obras. La justicia divina actúa así.
y nadie se escapa de esa justicia. Pero cuando se aplica, cuando recibimos la justicia de Dios, esa justicia de Dios nos trae paz, paz interior, paz en el alma, nunca rechazo. La verdad también es libertad. Nos hace libres de toda atadura y todo engaño de nuestro enemigo Satanás. En Juan capítulo 8, verso 32, Jesús nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tendréis conocimiento de mí, está diciendo Jesús, y de mi palabra, que es la verdad, y seréis verdaderamente libres de cualquier atadura y de la mayor atadura, que es el pecado. Si tú conoces realmente a Cristo, que es la verdad, jamás estará bien cuando vivas en pecado. Una cosa es pecar, fallar al blanco, todos fallamos. Pero los verdaderos cristianos se arrepienten en ese momento, piden perdón a Dios, piden perdón si han ofendido a alguien. Pero el que vive conscientemente pecando, corre un gran riesgo, porque la misericordia de Dios va junto con la justicia. Y la justicia, como he dicho, es dar a cada uno lo que merece. ¿Qué merece el pecado? ¿Cuál es la paga del pecado, hermanos? Vosotros mismos conocéis la Biblia. La paga del pecado es la muerte espiritual, la condenación eterna. Por eso debemos andar en la verdad, servir a la verdad que es Cristo y obedecer su palabra. Quiero repetir el versículo que hemos leído antes de Efesios 4:15. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Debemos llegar al crecimiento del varón perfecto. El varón perfecto fue Cristo. Como hombre, era 100% Dios, pero Él actuó en esta tierra como 100% hombre. Él era un ser humano, como nosotros, y jamás pecó, jamás cometió una mentira, jamás engañó a nadie, dice la Biblia, ni le hizo daño a nadie. Y con Él se cometió la mayor injusticia que se ha conocido en todos los tiempos, por amor a nosotros. Él murió por amor a nosotros. Lo que ocurrió en la cruz, no la cruz en sí, porque la cruz es un instrumento de tormento. Lo que ocurrió en esa cruz marca nuestra vida. Y aceptar lo que ocurrió en esa cruz nos lleva a la salvación, a la vida eterna. Y cuando tú miras la cruz, lo que ocurrió en esa cruz, el Espíritu Santo te convence de pecado y piensas: Cristo murió ahí en esa cruz por mi pecado. Sientes esa convicción de pecado que te trae el Espíritu Santo. Te arrepientes, pides perdón y Dios te perdona. Y se olvida del pecado. El amor debe hacernos decir siempre la verdad, hermanos, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la Iglesia. Y en Él se encuentra la auténtica verdad. Debemos buscar siempre la verdad y desechar la mentira. Y una de las definiciones de mentira también es el engaño, faltar a la verdad. Hablemos de la verdad auténtica. ¿Cuál es la verdad auténtica? Puede surgir esa pregunta y la puedes preguntar. ¿Cuál es la verdad? Pero ¿cuál es la verdad auténtica? Jesús lo dijo, repito, le dijo a Tomás, que era un incrédulo: yo soy el camino. Cuando le dijo: no sabemos el camino, ¿cómo vamos a saber dónde vamos? No conocemos la verdad. Nadie ha visto al Padre. Muéstranos al Padre. Jesús le dijo: yo soy el camino. Yo soy la verdad auténtica. Y yo soy la vida. Y nadie
puede acercarse al Padre, puede dirigirse al Padre, puede ir al cielo, si no es a través de mí. Y en Juan capítulo 18, verso 37 a 38 vemos otra escena con otro personaje. Le dijo entonces Pilato: «Luego tú eres el rey». Respondió Jesús: «Tú lo dices, que yo soy rey. Yo para eso he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio, para testificar a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todo aquel que vive en la verdad escucha la palabra de Dios y la obedece, porque oír también significa obedecer». Le dijo Pilato: «¿Qué es la verdad?». Y cuando hubo dicho esto, salió. O sea, no esperó a que Jesús le contestara. Le preguntó, pero se dio la vuelta. Se dirigió a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Tomás y Pilatos tenían la verdad delante y no supieron verla, ¿verdad? Tomás bien podría representar a esa parte de la iglesia que camina supuestamente con Jesús, pero le falta crecimiento espiritual, le falta conocimiento de la palabra, le falta fe en la palabra, le falta una relación de intimidad con Cristo, que es la verdad. Pilatos representaría a los seres humanos que escuchan la verdad, pero se da la vuelta, mira hacia otro lado, ignora lo que ha escuchado, no quieren saber nada de la verdad, no quieren saber nada del Evangelio, no quieren saber nada de Jesucristo. No hay un verdadero deseo de conocerla, esa verdad, y ser libres. Y eso es lo que hizo Pilatos. Algunos piensan que no existe la verdad absoluta. Psicólogos lo dicen. Para otros la verdad es simplemente lo que ellos piensan que es la verdad. Sus pensamientos, sus teorías, sus filosofías. Otros afirman que todo es relativo, que se puede considerar que lo que es la verdad para unos no tiene que serlo para otros, ¿por qué serlo para otros? Se escucha: yo tengo mi verdad y tú tienes la tuya. ¿Quién no ha escuchado esa frase alguna vez? Tú tendrás tu verdad, yo tengo la mía. Pero solamente hay una verdad auténtica, que es Cristo. Si tienes a Cristo, tienes la verdad. Si no tienes a Cristo, no tienes la verdad. Todo esto viene de la sabiduría humana. Pero sería de sabios seguir la sabiduría divina, ¿verdad? Santiago capítulo 3, verso 17 nos dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, transmite paz, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Estas son cualidades innatas de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo se puede definir como la auténtica sabiduría. En 1 Corintios capítulo 1, verso 30, Pablo nos dice: pero por Él, por Cristo, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hermanos, cuando nos convertimos, Dios nos une con Cristo Jesús. Formamos una unión, un yugo con Él. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos libró del pecado y de sus consecuencias. Por tanto, sería de sabios considerar lo que Jesucristo dijo sobre la verdad. Yo soy la verdad. ¿Lo crees? ¿Crees que Jesucristo, crees que su palabra, crees que el Verbo hecho carne es la verdad?
Santiago también habló de sabiduría humana, llamándole terrenal, animal y diabólica, ¿verdad? Jesús también enseñó sobre Satanás y le llamó el padre de la mentira. La mentira de Satanás comenzó en el Edén y Satanás continúa sembrando sus mentiras para que la gente dude de Dios y no lleguen a conocer la verdad, no lleguen a conocer a Jesucristo. Él sigue trabajando en eso, él está vencido por Cristo, pero sigue dando coletazos, como yo suelo decir. Y estamos en el territorio enemigo, que la Biblia dice que él es el príncipe de este mundo. Y el que lo escucha es el que puede caer en la trampa, en la mentira de Satanás. Por eso no debemos escuchar, no debemos dialogar como hizo Eva con Satanás. Debemos dialogar con Dios, orar, comunicarnos con Dios. Tenemos un gran privilegio que es la oración. Que el Dios que ha creado el universo, todo lo que hay en el universo, nos ha concedido el privilegio de poder hablar con Él a través de la oración. Personas insignificantes ante un Dios que lo llena todo. Nos ama y nos ha concedido el privilegio de poder hablar con Él. Adán y Eva tuvieron que elegir entre la verdad de Dios y la mentira del diablo. Lamentablemente eligieron la mentira del diablo y lo que trajo, ¿verdad? Lo que nos trajo a todos el tomar esa mala decisión en vez de escuchar a Dios, obedecer a Dios, escucharon y obedecieron al diablo. Y nosotros estamos pagando las consecuencias. Pero eso está ahí como ejemplo, para que nosotros cambiemos, no hagamos lo que ellos hicieron. Que la decisión que nosotros tomemos sea la contraria a la que tomaron ellos. Ellos decidieron la mentira, nosotros debemos decidir la verdad. Debemos decidirnos por Cristo. Hoy se plantea la misma situación. La tendencia del ser humano es seguir su naturaleza humana y pecaminosa, los instintos de nuestra carne pecaminosa. En Juan capítulo 3, versículos 19 y 21, Jesús nos dice: y esta es la condenación, la luz, la verdad, la transparencia vino al mundo, pero los seres humanos, el hombre, los seres humanos amaron más la mentira, las tinieblas, que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta, aborrece la luz, aborrece a Cristo, aborrece la verdad. Y no viene a la luz, no viene a Cristo, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad, ese es el que viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Jesús, la luz, la verdad, vino a este mundo, pero las personas de este mundo ignoraron a Dios, amaron las tinieblas, tomaron la decisión de Adán y Eva, se unieron a la mentira y al pecado y dejaron la luz, la verdad, porque sus obras eran malas. En Gálatas capítulo 5, ya estoy terminando, en Gálatas capítulo 5, verso 16, vemos al apóstol Pablo que nos dice: andad en el Espíritu, vivid guiados por el Espíritu Santo de Dios, y no alimentéis, no satisfagáis los deseos de la carne, de nuestra naturaleza humana pecaminosa. El que anda en el Espíritu reconoce a Jesús como la verdad única y absoluta. El que anda en su carne se cree las mentiras de Satanás y no reconoce la verdad, aunque la tenga delante de los ojos, como la tuvieron Tomás y Pilatos.
Todos nacemos con la naturaleza pecaminosa, la herencia de Adán. Nacemos como hijos de Adán. Por eso es necesario nacer de nuevo. Es una necesidad nacer de nuevo. Dejar de ser hijos de Adán, hijos de la mentira, y pasar a ser hijos de Dios, hijos de la verdad. Jesús le dijo a Nicodemo que le era necesario. No es algo opcional, es una necesidad para poder heredar la vida eterna. Nacer de nuevo, dejar la vieja naturaleza, ponernos la nueva. Y ese nuevo nacimiento se produce cuando aceptamos y reconocemos a Jesucristo de verdad, no de mentira. Al no ser que vayamos a Jesucristo, que es la verdad, y tengamos un encuentro personal con Él, ese nacer de nuevo, jamás apreciaremos ni conoceremos la verdad absoluta y seguiremos siendo esclavos del pecado, viviendo en la mentira. En Juan capítulo 8, verso 32, repito este versículo, Jesús le dijo a los judíos, y es de aplicación para nosotros hoy: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres de ataduras, libres de la esclavitud del pecado. El mundo que no conoce a Jesucristo acepta la mentira como la verdad y rechaza la verdad y la considera mentira. Eso es lo que hace el mundo, ¿verdad? El mundo se le presenta la verdad y la rechaza y la considera mentira. Y la mentira que se le ofrece la consideran verdad. Tremenda paradoja, ¿verdad? A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero por eso Jesús dijo y nos dice: cuando conozcáis la verdad seréis libres. Y después añadió: yo soy la verdad, yo soy la única verdad. Al ser Jesucristo la verdad, todo el que dice, todo lo que dice la palabra de Dios lo considera verdad. Si tú aceptas que la verdad es Cristo, y Cristo es el verbo, es la palabra de Dios hecha carne, tú consideras y aceptas que todo lo que está escrito en la Biblia es la verdad. Las personas viven de acuerdo con lo que creen. El ser humano que no conoce a Dios vive de acuerdo con lo que no cree. Pero el creyente vive de acuerdo con lo que cree. Vive de acuerdo con Cristo, con la verdad, con su palabra. Nosotros como creyentes conocemos y creemos en Jesucristo, que es la verdad, y por tanto debemos vivir de acuerdo a lo que creemos, que está de acuerdo con su palabra. Termino: en Cristo tenemos la única, la auténtica y la verdad absoluta. Él es el único que nos puede traer la paz interior, el gozo y la satisfacción que buscamos. No seamos pues como Tomás, que caminó mucho tiempo con Jesús y no supo reconocerlo como la verdad. No seamos como Pilatos, que estaba ante la verdad y se dio la vuelta. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí, seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.